A ver, Nelly. Habíamos dejado esto, ¿no? Dice, indagar sobre la estática. El diagrama de cuerpo libre, DCL, y fuerzas usuales de la estática. Eso es lo que habíamos dejado. ¿Verdad, Nelly? Sí. Ya, vamos viéndolo, ya La vamos viendo. estática. Estudia las leyes del equilibrio de los cuerpos. Ya, equilibrio de los cuerpos, pero ¿qué será un equilibrio de los cuerpos? ¿Cómo me explicarías eso? Ese es el objetivo. Pero vamos viendo, muy bien, Nelly, muy bien, vamos viendo. A ver, estática. ¿Qué es la estática? ¿No? Vamos viendo. Mira el conceptito que tenemos por ahí con respecto a estática. Dice, es la parte de la mecánica que se encarga de estudiar las condiciones que deben cumplirse para que un cuerpo o conjunto de cuerpos, hablando de un conjunto de cuerpos, sistemas también, o sea, varios cuerpos que influyen sobre uno mismo, sobre el que actúan fuerzas, permanezca en equilibrio mecánico. Eso es lo que es estática, mira. ¿No? Es parte de la mecánica, dice, ¿no? Que se encarga de estudiar las condiciones que deben cumplirse para que un cuerpo o conjunto de cuerpos permanezcan en equilibrio. ¿Qué quiere decir que permanezcan en equilibrio? Escucha. Quiere decir que tanto las fuerzas que se van hacia la derecha sean iguales a las fuerzas que se vienen por la izquierda. O en todo caso, las fuerzas que se van hacia arriba sean iguales a las fuerzas que se van hacia abajo o se dirigen hacia abajo. Cuando un cuerpo está en equilibrio, ya viéndolo así directamente al ejemplo, con un ejemplo, ¿no? Si tú jalas un mueble y resulta que lo puedes jalar al mueble, es porque tú le has ganado en fuerza al mueble. La fuerza que tú estás jalando es mayor que la fuerza del mueble. Allí no está en equilibrio, ¿ya? Porque tú ya lo jalaste, o sea, le has ganado, tienes más fuerza que el mueble. Ahora, ¿qué pasa si es lo contrario? Quieres mover un mueble, pero el mueble ni siquiera se mueve. Es porque el mueble tiene más fuerza que tú. ¿Ya? Entonces, quiere decir que la fuerza que tiene el mueble a la fuerza que tienes tú, tu fuerza es menos. Tampoco hay condición ahí de equilibrio, porque tú ni siquiera lo puedes mover. ¿Cuándo hay condición de equilibrio? Cuando, por ejemplo, nosotros pesamos 1 kilo de papas y lo debes de comparar con 1 kilo de arroz. Esa balanza, con el kilo de papas y el kilo de arroz, debe pesar lo mismo. Porque ambos tienen el mismo peso. Ambos van a efectuar la misma fuerza hacia abajo. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir condiciones de equilibrio, cuando las fuerzas que se van hacia la derecha son iguales a las fuerzas que se van hacia la izquierda. Las fuerzas que se van hacia arriba son iguales a las fuerzas que están hacia abajo. Son iguales. ¿Quedó claro? Ya, ahí vamos viendo más o menos, vamos entrando. Un ejemplo de esto es cuando tenemos una bajadita, ¿no? Un resbaladizo, una bajadita, no sé cómo lo llamen. Mira, ve. Una pelota se suelta y esta pelota, como tiene fuerza, tiene peso, no se va a quedar ahí arriba, sino que se va a deslizar. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. ¿Cuáles son las fuerzas usuales en estática? ¿Qué fuerzas mayormente aparecen en estática? ¿Con qué fuerzas nos encontramos en estática? Tenemos
Antes de hablar de las fuerzas, tenemos que hablar primero del diagrama de cuerpo libre. ¿Qué me quiere decir el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué me quiere decir? El diagrama de cuerpo libre consiste en trazar todas las fuerzas que se encuentran actuando sobre un cuerpo o sistema. ¿Ya? Mira, Ujú. dice, para realizar un diagrama de cuerpo libre debemos conocer e identificar las fuerzas, las que vamos a ver ahorita. O sea, ¿qué quiere decir un diagrama de cuerpo libre? Cuando tú analizas lo que te decía, tu fuerza y la fuerza que hace el mueble, porque aunque no lo creas, el mueble tiene fuerza. ¿Cuál es el peso? Por algo no lo mueve, porque tú dices, está bien pesado, no lo puedo ni siquiera mover. ¿No? Entonces, cuando tú analizas la fuerza del mueble y tu fuerza, lo que tú estás haciendo es un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Y cuando ya lo representas, porque las fuerzas se representan a través de flechas, y ahí tú estás haciendo la aplicación del diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Como por ejemplo, ¿qué fuerzas? Mira, Gravedad. ¿qué fuerzas son las que vamos a hablar? Una primera fuerza, la fuerza de la gravedad. Dice, fuerza de gravedad. Ya hemos hablado anteriormente con respecto a esta fuerza. Ya lo hemos hablado ya. La fuerza de la gravedad es la fuerza que tiene la Tierra, ¿no? Vamos a ver el concepto. Dice, es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos hacia su centro. Dice, la fuerza de gravedad pasa por el centro del cuerpo en forma vertical y hacia abajo. ¿Por qué crees que todo cuerpo aquí en la Tierra siempre permanece sobre la Tierra? O sea, siempre permanece sobre el suelo, sobre un plano y no está volando. ¿No? Todo lo que tú lanzas vuelve a caer. Y todo lo que es lanzado cae. Si lo lanzas así con dirección hacia el suelo, con más fuerza todavía caes al suelo, porque tú le estás, aparte de que debe de caer, tú le estás añadiendo una fuerza más porque lo estás tirando o lo estás lanzando hacia abajo. Entonces, la fuerza de gravedad es la fuerza por la cual nosotros verificamos de que todo cuerpo o toda materia gris que está aquí en la Tierra, pues siempre permanece sobre la Tierra y no está volando. ¿Ya? Esta es la fuerza de gravedad. Siempre se representa hacia abajo, obvio, hacia abajo, porque hacia abajo tienes que siempre que dirigirse todo cuerpo, hacia abajo, hacia la Tierra. ¿Ya? Mira, por ejemplo, imagínate que es una piedra. La fuerza de gravedad hacia abajo. Una caja de forma cuadrada, digamos, ¿no? En forma de cubo, hacia abajo. Una barra de fierro, se me ocurre, ¿no? Una barra de fierro, un trozo de madera, su fuerza es hacia abajo. Y mira, ¿desde dónde sale? Desde el centro del cuerpo. Por eso dice ahí, ¿no? Pasa por el centro del cuerpo. No por un costadito, no, sino por el centro del cuerpo. Eso se llama centro de gravedad. ¿Ya? Ujú. Ahora, esa flechita que tú ves hacia abajo, cuando tú ves esa flecha del centro hacia abajo, señalando que la fuerza es una fuerza de gravedad, diciendo y representando que la fuerza de gravedad parte del centro y se va hacia abajo, tú te das cuenta, la flechita, su cabecita dirige hacia abajo. Quiere decir que es una fuerza de gravedad y que siempre va a estar dirigida hacia abajo. A ese análisis, a esa representación, ¿ya? De la fuerza que tú estás diciendo, esto es fuerza de gravedad y se va hacia abajo, y tú lo dibujas a través de ese vector, a través de esa flecha, porque esa flecha es un vector. ¿Por qué vector? Porque está partiendo de un inicio, de un punto, del centro, origen.
tiene un tamaño y aparte que tiene una dirección. Entonces es un vector. A ese análisis que estamos haciendo, a esa representación del gráfico y la flechita, a eso nosotros le llamamos diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces el diagrama de cuerpo libre no es más que la representación de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. No es más. Eso es el diagrama. Cuando yo te pida, a ver, dime cuál es el diagrama de cuerpo libre. Ah, ya, muy bien. Eso quiere decir que lo que me está pidiendo el profesor es que yo le diga qué fuerzas que están actuando sobre el cuerpo y además cómo yo las voy a representar. Si son hacia abajo, son hacia arriba, son hacia un costado, porque de qué vamos a ver fuerzas que se van hacia un costado, ¿eh? Van a haber fuerzas que también pueden salir hacia arriba. Pero específicamente la fuerza de la gravedad, no te vayas a confundir, esa fuerza sí o sí o sí se dirige siempre hacia abajo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Nelly? No, profesor. ¿Estás entendiendo? Sí. Muy bien. A ver, ¿quién nos acompaña? Eli. Elizabeth, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. ¿Te has quedado dormida, Elizabeth? ¿Qué pasó? No, profesor, estaba desocupada. Ah, estabas ocupada. No, discúlpame, ya te estoy incomodando. Ya. Pero ya estás acá ya. Eli, Ujú. por si acaso, no sé, te pregunto, Eli, por si acaso, ¿no? ¿Tú sí hayas desarrollado la actividad que se dejó? Sí recuerda la actividad que dejé, ¿cierto? Que investigaran sobre estática, fuerzas. ¿Recuerdas? Sí, profesor, ¿Investigaste algo? de la estática. Ya la estática ya me dijo Nelly. ¿Has investigado sobre las fuerzas? Sobre el llamado diagrama del cuerpo libre. Profesor, Ya. ¿Qué has indagado con respecto al diagrama del cuerpo libre? a ver. Bueno, investigué un poquito más. Ya, a ver, dime qué poquito. Que, bueno, que un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica utilizada a menudo por físicos e ingenieros para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un elemento, caso particular de un diagrama de fuerzas. Ah, y eso es poquito. Muy bien, a menos mal Ahí que sea está poquito. se utiliza ¿Verdad? para Menos mal que sea indicar poquito. en el todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Muy bien, muy bien, muy bien, Ajá. Elizabeth. Has dado una buena entrada a la clase de hoy día. Muy bien, muy bien. Entonces, La verdad. muy bien, Eli. ¿Ya? Ya. Sí, justo volviendo a lo que estábamos diciendo, Nelly, ya para que vaya quedando claro, el concepto de qué significa o cómo interpretamos nosotros el diagrama de cuerpo libre. Siempre lo he dicho yo, ¿no? La gramática es muy importante, los lexemas y los morfemas que componen a una palabra o a una oración son muy importantes, ¿no? Vamos viendo. Si yo digo diagrama, desde ahí ya me está diciendo que es un gráfico, una representación, ¿no? En este caso yo empleo flechas, ¿ya? Yo empleo flechas. ¿Esas flechas qué vienen a ser? Bueno, pues son flechas, pero físicamente no son cualquier flecha. Son vectores, ¿ya? Que estos vectores me van a representar a mí la fuerza que está actuando sobre ese cuerpo. Por eso se llama diagrama. Dice, de cuerpo libre. Porque el cuerpo es libre de que cualquier fuerza puede actuar sobre él. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de fuerzas? Pues eso es lo que vamos a estudiar. Y recordando también que en alguna oportunidad nosotros habíamos hablado, habíamos partido de las magnitudes.
ya sean magnitudes fundamentales, pero en este caso, al hablar de fuerzas, vamos a hablar de puras magnitudes derivadas. Y si ustedes se dan cuenta, poco a poco vamos a ir aprendiendo magnitud tras magnitud. ¿Ya? Y en este caso aquí vamos a ir aprendiendo otras magnitudes derivadas, en este caso representadas por la fuerza. O sea que la fuerza es el título mayor y las fuerzas puede estar dada por, dependiendo cada una de ellas. ¿Ya? Una de las primeras fuerzas que estamos trabajando es la fuerza de la gravedad. Y ya hemos dicho que la fuerza de la gravedad no es más que la fuerza que parte del centro del cuerpo y es la que me indica que todo cuerpo siempre va a estar sobre un plano, siempre va a estar sobre la tierra. Es por eso que una piedra no la ves volando, siempre está sobre algo, sobre el piso, sobre el suelo. Una persona no la ves volando, siempre va a estar caminando sobre el piso, sobre el suelo, sobre el plano. ¿Por qué? Por ese tipo de fuerza, la fuerza de gravedad. Y lo representamos en este formato. Yo justo le decía cuando hizo su ingreso triunfal, mi querida Elizabeth, justo yo le estaba diciendo a Nelly que esta representación, mira, esta representación de esta flechita hacia abajo, es la representación de un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Imaginemos que esto es una piedra, pues esta piedra está sobre un suelo y resulta que, ¿cuál es la fuerza que actúa? Ah, acá está la fuerza de la gravedad. Y esta representación yo le llamo diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Esta fuerza, matemáticamente, la fuerza de la gravedad se expresa en este formato. Fuerza de la gravedad es igual a masa por gravedad. A masa por gravedad. M viene a ser de masa. Acá está, ¿ve? ¿Quién es M? Masa del cuerpo en kilogramos. ¿Quién es la G? Aceleración de la gravedad. ¿Y a cuánto dijimos que era? 10 metros por segundo al cuadrado, que nosotros ya lo habíamos visto cuando hablábamos del movimiento vertical de caída libre. Ahí hablamos de esta gravedad, ¿no? Listo. ¿Quedó claro? ¿Alguna preguntilla? Nada. Ahora, mira, después nos vamos a dar cuenta, de acá nos vamos a dar cuenta que a esta fuerza de gravedad, ojo, a esta fuerza de gravedad, nosotros le vamos a llamar peso. ¿Ya? Mira, anota por ahí, ¿ya? Calladito, que nadie se dé cuenta, ¿ya? Lo que te voy a decir. A esta fuerza de gravedad, nosotros también la vamos a llamar como peso. ¿Ya? Calladito, que nadie se dé cuenta, solo para ustedes. Muchos de los físicos, ¿no? Muchos de los físicos interpretan en distinta forma esta situación. Una cosa es fuerza de la gravedad, pero en realidad es lo mismo que decir peso, porque es el peso lo que a ti te hace que tú estés caminando sobre el suelo. Ese es tu peso. A diferencia de muchas de las personas, y nos incluimos porque entramos también ahí penosamente, nosotros confundimos peso con masa. ¿Ya? Pero para eso están ustedes acá, para que se den cuenta. Pero penosamente, si tú te vas al doctor, te vas a una clínica, te vas al hospital, ellos te dicen, señor o señorita, ¿cuál es su peso? Y esa es una pregunta, pero totalmente errada. Y mira quién te lo explica la física. Solo que como ellos son los doctores y las enfermeras, va a dar roche más bien hacerles ver la verdad. Es por eso que penosamente tenemos que decirle, ah, ya, mi peso es 37 kilos. Por eso te lo digo calladito. O sea, ¿cuál es su masa? Sí. Claro, lo que tú estás dando es tu masa corporal. Si tú me dices, profesor, yo ahorita estoy pesando 37 kilogramos, tú no estás pesando,
tú estás masando, solo que hasta la expresión, como no es muy común, suena como bien raro, ¿no? Y te va a dar risa porque tú dices, estoy masando 37 kilogramos. Porque en realidad, si tú dices, estoy pesando, o sea, viene de peso, ¿qué tiene que pasar? Y acá te lo dice la fórmula, o sea, la física, la ciencia te lo dice, que para que tú hables de peso, pues a esa masa, a esos 37 kilitos que tú tienes, y esto que anteriormente pesabas 32, solo que con esto de la cuarentena ha subido 5, entonces, a esos 37 kilogramos, tú tienes que multiplicarle por la aceleración de la gravedad, que es 10. Y rápidamente, si tú te das cuenta, tus 37 kilogramos lo multiplicas por 10, va a salir 370. Esos 370 es el peso. Eso sí es el peso. O sea que si a ti te preguntan en el hospital, en alguna oportunidad o algún centro, o algún triaje que te hagan, o una consulta rutinaria que tú te puedas hacer, porque es muy importante realizarse al menos 2 chequeos anuales ante un doctor de todo, es importantísimo, yo les recomiendo y aprovecho también para decírtelo. Cuando a ti te digan, ¿cuál es tu peso? Entonces tú le vas a decir, a ver, un ratito, déjeme saber cuánto es mi masa. Subes a la balanza y le vas a decir, ya, estoy pesando 37. ¿Pero usted qué quiere? ¿Mi peso o mi masa? Los que sí saben te van a decir, no, tu masa. Ya, mi masa es 37. Pero si usted quiere mi peso, déjeme multiplicarlo. Sacas tu papelito y multiplicas por 10 a lo que indica la balanza. Y recién tú ahí le das el peso. ¿Ya? ¿Me has entendido? Sí. Sí, pero no le vais a decir calladito porque los doctores se sienten mal. Te lo digo por experiencia. Sí, que no escuchen porque yo ya lo he hecho. Yo ya he dejado en roche a un montón de enfermeras y doctores. Que a la larga y la corta, como ellos son, pues digamos, los expertos en medicina, pues, sí, pero la ciencia no la cambia. Esta es la ciencia y te lo dice la ciencia física, ¿ya? Entonces, tú ya sabes, tú ya no ignoras esta parte de acá. Tú ya sabes que una cosa es decir masa y otra cosa es decir peso. ¿Quedó claro? Sí. A ver, Nelly, ¿cuánto será aproximadamente tu peso actualmente? No lo sé, profesor, no me he pesado. No te has pesado, o sea, ¿está bien la palabra no me he pesado? No No me sé he bajado. no me más. Claro. Te das cuenta que como no estamos a menudo usando esa expresión, suena medio raro, ¿no? Suena... A ver, Elizabeth, ¿cuál será tu peso actualmente? Más o menos un aproximado, pues no, más o menos, a ver. A ver, un peso. Espérate, voy a multiplicar. Espérese, profesor, un ratito. Espérese, profesor. Ay, pero no sé mi peso. Me imagino, ¿no? A ver, 460. 400, 60. 460. O sea que tu masa corporal, un aproximado de tu masa corporal es de 46 kilos. Sí, profesor. Y multiplicado por 10 sale 460, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora, hasta ahí quedó claro. Muy bien, Elizabeth. 46 kilos. Sí, más o menos. Como te recuerdo, no sé cómo estarás ahorita, pues, ¿no? Por lo menos Pues habrá sigo subido. igual. ¿Cómo? Sigo más flaca todavía. ¿Que tu mami está flaca? Claro, es ejercicio, profesor. Ya. Claro. No, en cambio no, pues, por ejemplo, la profesora Cecilia pesaba 45, ahorita está en 65. Claro. La cuarentena le ha hecho subir, dice, mucho pan, mucha pizza. Ahora, con respecto a las unidades, escúchame bien, con respecto a las unidades, porque tú te estás dando cuenta aquí, estamos hablando de masa, o sea, en kilogramos, ¿cierto? Entonces tú vas a decir,
A ver, vamos a ver, profesor, usted tanto que habla. A ver, vamos a ver lo mío ya. Vamos a ver lo mío ya. Yo sí he subido de peso, realmente. ¿Ya? Yo estoy ahorita estoy en 70 kilogramos. ¿Ya? Yo tengo 70 kilogramos. Ojo que eso fue mi peso de hace, por lo menos, hace un mes. Sí, porque el 21 de julio me pesé para cambiar mi licencia de conducir. Pesaba 70 kilos. O sea, perdón, masaba 70 kilogramos. Si a esos 70 kilogramos... Profesor, ¿también se confundió? Sí, es que a veces confunde. La poca costumbre de usar esa palabra. Yo masé 70 kilogramos. Si lo multiplico con estos 10 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad, me va a dar 700. Pero 700, ¿qué? Escúchame bien. La unidad de masa es kilogramos y la unidad de aceleración de la gravedad es metros por segundo al cuadrado. Escúchame bien, ojo, esto ya es extra, ojo, esto es ya información, pero ya que debo de cobrar, pero para ti va a ser gratis. Escúchame, cuando tú multiplicas kilogramos por metros por segundo al cuadrado, ojo, y puedes irlo anotando si es que gustas. Unidad de la masa, kilogramos, por unidad de la aceleración de la gravedad, metro por segundo al cuadrado. Cuando tú multipliques la masa y los metros por segundo al cuadrado, ¿qué te va a resultar de unidad? Te va a resultar Newton. Ojo, te va a resultar Newton. O sea, la verdadera expresión es la siguiente. El profesor Julio, masa 70 kilogramos, multiplicado por la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, esto es igual a 700 newton. A 700 newton. Si nos vamos al ejemplo anterior, vamos a ver al ejemplo de Elizabeth. Elizabeth dice que tiene 46 kilogramos, multiplicados por los 10 metros por segundo al cuadrado, eso es igual a 460 newton. ¿Quedó claro? ¿Me han entendido? Profesor, explique de nuevo. A ver, vamos viendo, a ver, más o menos. A ver, Nelly, ¿cuánto más o menos tendrás tú de masa corporal? ¿Un promedio? 45. 45, o sea, estás más delgada que Elizabeth. Ya, de seguro tú, a ver, discúlpame, Elizabeth, ¿cuánto tú es tu talla? Profesor, ni idea. Ay, Elizabeth, qué aguafiesta que eres. Ya, bueno, ya, no importa, ya. Quería saber si es que más o menos cuál era su, ya. Bien, ya, hablemos de 45, ya. Vamos con Nelly, escúchame, Nelly. 45 kilogramos tiene Nelly, esa es su masa, 45 kilogramos. Digo, Si no, pues es un aproximado. Ya, sí, yo sé que tienes 85, pero me quieres decir 45. No, Muy bien. ¿cómo se burla usted? Ya, Nelly, ni siquiera te conozco, Nelly, de verdad. No sé cómo será. Ya, 45 kilogramos, listo, 45 kilogramos. Ahora, multiplicado por los 10 metros por segundo al cuadrado, entonces, tu resultado va a ser, escúchame nuevamente, 45 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado de la gravedad, el resultado va a ser 450 newton. Newton. ¿Y cómo lo represento? Por la N mayúscula. Newton, por la N mayúscula lo represento. N de cuando te dijo no. Esa. Ay, profesor, o sea, 45 por 10 das 450 N. Ya no se pone Newton, sino N. N, claro, N. Pero ¿de dónde salió esa N? Es porque estás multiplicando kilogramos por metros por segundo al cuadrado.
¿Ya? O sea, ese Newton te salió de haber multiplicado los kilogramos, que era la unidad de la masa, de los 45, y los metros por segundo al cuadrado, que era la unidad de la aceleración de la gravedad. Número con número, 45 por 10. Unidad por unidad, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Todo eso de ahí, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, todo eso de ahí simplemente te da Newton. ¿Quedó claro? Sí, Ahora sí, muy bien. Dime, pregunta. Pregunto. ¿No hay pregunta? Ninguno, profesor. Ah, bacán, chévere, chévere. Estamos quedando bien bacán. Ya, listo. Ahora bien, veamos acá. Vamos a ver. ¿Qué más nos ha preparado? Ah, ya. Vamos viendo, hemos visto la fuerza de la gravedad. Vamos viendo otra fuerza. La otra fuerza que también es importante ver es la llamada fuerza de la reacción normal. Así se llama. Fuerza de reacción normal. ¿Ya? ¿Es normal? No te refiere a ese normal. ¿Ah? No. Mi amiga es anormal. No. Tampoco estamos hablando de anormalidad, no. Normal, así se llama la fuerza. Normal. ¿Ya? Fuerza de reacción normal. ¿Qué me quiere decir esta fuerza? Mira, ve. A ver, Isabel, lee. Ya, reacción normal. Es aquella fuerza que aparece entre las superficies en contacto y siempre se grafica perpendicularmente entre las superficies en contacto e ingresando al cuerpo o sistema. Muy bien. ¿Ya? Aquí hay que tener en cuenta algo importantísimo. Esta fuerza de reacción normal, o también llamada como normal nada más, ¿ya? Normal nada más, ya, sí, normal, a secas. Pero para que se dé esta fuerza, tú tienes que darte cuenta que el cuerpo, sí o sí, esté sobre, aquí bien claro dice, superficies. ¿Qué quiere decir una superficie? Sobre un suelo, sobre un plano, sobre un piso. O también sobre una pared, pegado a la pared. Ahí es donde aparece la fuerza normal. Si yo veo un objeto que está colgando, ahí no hay normal. ¿Ya? Ahí no hay normal. Para que haya normal es cuando el cuerpo está sobre el piso o en todo caso sobre un plano vertical, que puede ser una pared. ¿Ya? ¿Quién tiene normal? Un sofá. Sí, un sofá. ¿Quién tiene normal? Una persona. Su peso, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Quién tiene normal? Eh, una caja fuerte que se coloca en una pared, ¿no? ¿Ya? Estamos. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Si regresamos a la otra fuerza, la fuerza de la gravedad, también conocida como el peso, esa es la fuerza que no necesariamente necesitaba que esté en un plano. Porque, por ejemplo, yo veo un avión y un avión tiene peso. Su diagrama de cuerpo libre, igual el vector flecha es hacia abajo. ¿Ya? Un profesor, pero un sofá también tiene peso. Sí, también tiene peso, es hacia abajo. Pero aparte del peso, también tiene la fuerza normal, que es la fuerza. ¿Por qué? Porque está sobre un plano. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Mira, ve. Aquí hay una fuerza normal. Ve. ¿Ya? Tengo un balón. Imagínate un balón, una piedra o de forma circular, no sé, una llanta si quieres ahí, dependiendo ya lo que tú desees ahí darle forma. Pero si te das cuenta, está sobre un plano, está sobre un piso, está sobre el suelo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Mira, ve, el diagrama de cuerpo libre, ¿qué me indica? Que la normal va hacia arriba. ¿Y qué significa MG? ¿Qué era MG? A ver, Nelly, ¿qué era MG? Nelly, ¿qué era MG?
Sí, profesor. ¿Qué significaba mg? Mm, Sálvala a tu amiga Elizabeth. ¿Qué significaba mg? Habla, Eli. ¿Cómo, profesor? ¿Qué significaba mg? Era masa por gravedad. ¿Qué era masa por gravedad? ¿Miligramo? Peso, Eli. Peso, Nelly. Nelly y Eli. mg era masa por la aceleración de la gravedad. Y lo habíamos hablado hace un momento. Y esos dos que me componen, el Newton. ¿Y el Newton qué significa? La fuerza de gravedad. ¿Y la fuerza de gravedad qué viene a ser? El peso. ¿Ya? Acuérdate. El peso. Y mira, si te das cuenta, la flecha del peso, el mg, va hacia abajo, su cabecita. La dirección apunta hacia abajo. Y mira la normal. La normal apunta hacia arriba. ¿Por qué crees que te dice acá que siempre es perpendicular entre la superficie? ¿Qué significa perpendicular? Significa que forma un ángulo de 90 grados. Y si tú te das cuenta, aquí en mi dibujito, ojo, date cuenta, la normal, que se va hacia arriba, está formando un cuadradito con este piso, esta superficie. Entonces, quiere decir que si tú te das cuenta, forma aquí un ángulo de 90 grados, porque la normal siempre sale, ¿ya? En dirección opuesta hacia el peso. En cambio, el peso hacia el suelo. Y la normal más bien sale. ¿Ya? Ahí tenemos. Peso y normal. ¿Quedó claro? sí, Ya. El análisis que yo estoy haciendo acá, del peso que se va hacia abajo y de la normal que se va hacia arriba, representándolas por flechas, a esto de acá yo le llamo diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Yo lo que estoy haciendo aquí, estoy haciendo el uso ya del diagrama de cuerpo libre, que no es más que representar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. ¿Estamos? Bien. Una última. Tensión. Mira, ve, otra fuerza. Ojo, hemos visto la de fuerza de gravedad, o también conocida como peso. Hemos visto la de la normal, y ahorita vamos a ver la de la tensión. ¿Ya? Tensión. ¿Qué quiere decir la fuerza de tensión? Ojo, mira, ve. La fuerza de tensión es sencillísimo y fácil de identificar. ¿Por qué? Porque la fuerza de tensión aparece en las cuerdas. La fuerza de tensión aparece en las cuerdas. Cuando estas son tratadas de ser estiradas. La fuerza se mide en Newton, ¿te acuerdas? Ya lo hemos dicho anteriormente, ¿sí o no? Acá está, mira, recién aparece por acá, pero ya Elizabeth y Nelly ya lo sabían ya. La fuerza se mide en Newton. Y la fuerza de tensión es una fuerza, también se debe medir en Newton. Cuando yo veo que hay una fuerza de tensión, a ver, por ejemplo, se me ocurre, tú tienes en tu sala, tienes un foco, pero resulta que el foco no está pegado a la pared, imaginamos, sino que está un alambre que cuelga y el foco recién, la bombilla recién está ahí colgando, ¿no? Entonces, ese alambre está haciendo una fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque está sosteniendo al foco. ¿Ya? Imagínate que tú, a ver, no sé si han podido ver en alguna oportunidad, ¿no? Una persona en el segundo piso está tratando de subir arena del primer piso. En la parte de abajo hay una persona que está que le echa la arena. Y en la parte de arriba hay una persona que está con una soga que cada vez que le llena el balde, la persona de arriba lo jala. Jala al balde. Una vez que llega, vacía el balde y lo vuelve a tirar. Cuando él está jalando, o sea, está haciendo fuerza de la soga
para que el balde suba, él está haciendo fuerza en la soga para que el balde suba, esa fuerza de ahí que se está haciendo a través de la soga, a eso se le llama fuerza de tensión. ¿Ya? Años atrás había un juego muy bonito, que me imagino que ustedes no lo habrán hecho, ya, porque te estoy hablando hace 20 años atrás. Una soga, se cogía una soga y se colocaba gente de ambos lados. Y según la cantidad de gentes, primero se veía 1-1 y se comenzaban a jalar la soga y ganaba el que jalaba. Eran como equipos. Después decía, a ver, yo quiero una más, y ahora eran 2 y el otro jalaba otro más, ahora eran 2-2, pero quizás el segundo tenía más fuerza y más bien jalaron para su lado. Entonces, en ese jale y tira, jale, ahí también hay fuerza de tensión porque las dos están jalando. ¿Ya? Ese era un jueguito que siempre, hasta que en una oportunidad uno de los equipos que ya se sentía derrotado o ganador, soltaba la soga y toitito del otro lado se caían encima. Era un chiste. Entonces, acuérdate que la fuerza de tensión siempre se da en cuerdas. Siempre. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Acá está tu bombilla, acá está, imagínate que este es tu foco, aquí hay fuerza de tensión. ¿Quedó claro? Sí, Muy bien. Perfecto. Ya. ¿Van entendiendo o no van entendiendo? sí, Ya. ¿Preguntas? ninguna. Ninguna. Qué bonito. ¿Tú, Elizabeth? Ninguno, profesor. Muy bien, Elizabeth. Perfecto. Ya. Ya, chicas. Ahí los voy a dejar porque tengo que irme a otro colegio. Ya. Justo ya creo que me pasé también. ¿Cómo vamos, Cecilia? Cecilia ya está haciendo su